El darwinismo social. Debemos situarnos a la segunda mitad del siglo XIX. Algunas teorías científicas en ocasiones se aplicaban incorrectamente para lograr otros propósitos. El darwinismo social se asocia con el principio de la evolución y la selección natural de Darwin, donde sostiene que la competencia, ya sea étnica, nacional o entre clases, se da por recursos naturales o diversos puestos sociales. Vamos a ver ahora algunas ideas de Darwin sobre este tema. Darwin publica en 1871 una de sus obras llamada El origen del hombre. Concretamente me voy a referir al capítulo 5, la selección natural en acción en las naciones civilizadas. Allí Darwin expresará: los miembros débiles de las sociedades civilizadas propagan su especie, y con esto se degenera la especie humana. Darwin sostiene que entre los salvajes, los individuos débiles en cuerpo y en mente desaparecen. También afirma que nosotros, cuando dice nosotros, se refiere a los hombres blancos europeos. Los hombres civilizados, en cambio, nos esforzamos por frenar el proceso de eliminación. ¿Eliminación de quién? De estos que eran considerados inferiores, los que no eran blancos europeos. Construimos asilo para los imbéciles, un término durísimo, pero estoy citando textualmente a Darwin. Los mutilados y los enfermos. Legislamos leyes pobres que surgieron en Inglaterra, justamente para las clases menos favorecidas. Y nuestros médicos apelan a toda su habilidad para conservar el mayor tiempo posible la vida de cada individuo. Y Darwin seguirá expresándose en este sentido, diciendo que si no fuera por estos esfuerzos de, entre comillas, los hombres civilizados, el resto de la sociedad hace tiempo que hubiesen desaparecido. Los miembros débiles de las sociedades civilizadas propagan su especie, dice Darwin. Ahora bien, Darwin divide a las razas humanas en dos clases, las civilizadas y los salvajes. Obviamente los civilizados son los blancos europeos, los salvajes todos aquellos que no son blancos europeos y de una sociedad, de una posición económica sólida. Y compara el tamaño del cerebro, asociando el tamaño con la capacidad intelectual, con las facultades mentales. Entonces sostiene que los europeos tienen una mayor capacidad intelectual. En cambio, los asiáticos y los aborígenes australianos tienen una menor capacidad intelectual. ¿Por qué? Porque su cerebro es de un tamaño menor. En este sentido también incluye a las mujeres. Se hicieron estudios donde se demostraba que el cerebro de la mujer en promedio pesa 150 gramos menos que el hombre. Y por esto se decía que es con una menor capacidad intelectual. Y también, obviamente de una manera equivocada, sostenían que la menstruación también conspiraba contra su capacidad intelectual. Estas ideas que actualmente nos parecen increíblemente absurdas, sin embargo yo las he escuchado, estas ideas, hasta no hace mucho tiempo atrás, presentes en nuestra sociedad. Bien, continuemos. Voy a citar un párrafo del libro de Darwin, del capítulo 5. Dice así Darwin: existe en las sociedades civilizadas un obstáculo importante para el crecimiento numérico de los hombres de cualidades superiores, a saber, que los pobres y holgazanes, degradados también a veces por los vicios, se casan de ordinario a edad temprana, mientras que los jóvenes, prudentes y económicos, adornados casi siempre de otras virtudes, lo hacen tarde, a fin de reunir recursos económicos con que sostenerse y sostener a sus hijos. Yo mismo he escuchado muchas veces la frase: hay que recibirse, conseguir un buen trabajo, tener una casa, un auto, una sólida posición económica y recién ahí casarse. Resulta así que los holgazanes, los degradados y con frecuencia viciosos tienden a multiplicarse en una proporción más rápida que los pródigos y en general virtuosos. En la lucha perpetua por la existencia
habría prevalecido la raza inferior y menos favorecida sobre la superior, y no en virtud de sus buenas cualidades, sino de sus graves defectos. Darwin obviamente expresa que la propagación de las razas inferiores causaría un grave detrimento de la especie humana. Y acá compara con la cría de animales. Dice que nadie permite tener crías a sus peores animales. Es horrible, pero él pensaba así, que las personas que eran consideradas peores o inferiores no deberían reproducirse. Inclusive en el capítulo 6 va a decir que en el futuro, que para él el futuro era unos siglos después, las razas civilizadas van a causar el exterminio de las razas salvajes, y esto generará un estado más civilizado de la humanidad. Increíble. Bien, voy a explicar ahora la posición de Spencer. Spencer publica un famoso libro, Los Principios de la Biología, donde él expone la siguiente tesis. Él dice que la civilización ha visto un aumento de la población por varias causas. Una de ellas que disminuyeron las fuerzas destructoras, es decir, por el avance de la ciencia, la expectativa de vida aumentó. Y que también los animales depredadores ya no constituyen una amenaza para la gran mayoría de las personas. Ahora bien, este aumento de la población también generó un aumento de la demanda de alimentos, y eso genera una presión de las necesidades humanas. ¿Cómo propone Spencer alivianar esta presión? Reduciendo la demografía, es decir, que un gran sector de la población tiene que desaparecer para que entonces esta presión para conseguir alimentos también disminuya. Voy a aquellos, dice Spencer, aquellos que permanecen para continuar la raza deben ser aquellos en los cuales el sentido de autopreservación es más grande, deben ser los selectos de su generación, por la muerte de todos los hombres que fallan en resolver los peligros, se asegura un progreso constante hacia un alto nivel de habilidad, inteligencia y autocontrol, es decir, una vida más completa. Directamente Spencer lo que propone es hay que exterminar a un grupo y que sobrevivan solo los más aptos, y así tendremos una mejor sociedad. Voy a explicar ahora la posición de Francis Galton, inglés, primo de Darwin. A él lo que más le preocupaba era resolver una duda. Las habilidades, las cualidades, las facultades humanas se heredan. Por ejemplo, si un hombre exitoso con grandes cualidades se casa con una mujer también con grandes cualidades, los hijos de esta pareja heredarán las cualidades de sus padres. Es decir, la inteligencia pasa de generación en generación, y él también se inspira en el mundo animal, en una especie de selección artificial en la crianza de los animales, donde en un criadero eligen a los mejores especímenes y los hacen tener cría entre ellos. Entonces la especie se va mejorando. Las crías de estos especímenes seleccionados mejoraban a toda la camada. Entonces dice Galton, ¿por qué no hacerlo con los seres humanos? ¿Por qué no elegir a los mejores seres humanos y que ellos, solamente ellos, tengan hijos, tengan descendencia, para que la sociedad mejore? Y todas estas ideas, él las publica en un libro famosísimo que se llama así, Las consultas sobre la facultad humana y su desarrollo, publicado en 1883. Allí él inventa la palabra eugenesia, que actualmente tiene una connotación tremenda, ya vamos a ver por qué. Y lo que él propone es un matrimonio precoz entre las familias de alto rango, las más exitosas, las mejores familias de la sociedad. Y debía fomentarse mediante la provisión de incentivos monetarios, había que pagarle, para que tengan hijos rápidamente. No importaba si se querían, si se amaban, nada. Importaba que fueran los mejores de la sociedad y que solo los mejores tuviesen hijos. Galton fue brillante en muchas cosas, esto es horrible, ¿no? Pero muchas cosas fue un genio y hace grandes avances científicos. Por ejemplo, fue él el que logró sistematizar y clasificar las huellas dactilares que se usan actualmente con el sistema
Galton además hace todo un nivel de estadísticas, mide a las personas el tamaño de la cabeza, de la nariz, compara similitudes, diferencia entre diferentes etnias. Bien, sin embargo, las repercusiones sobre la eugenesia fueron tremendas, tremendas. Una de las más conocidas es la nefasta ideología nazi de la superioridad aria, ¿sí? Donde el nazismo alemán consideraba que la raza aria era la raza perfecta y la raza superior al resto de la humanidad, y lo proponía como el modelo a seguir, y que todos, el resto de las razas, debían desaparecer o someterse a los arios. Otra repercusión también fue la nefasta limpieza étnica. Estoy compartiendo fotos ahora de lo que ocurre actualmente en Birmania. ¿Qué es una limpieza étnica? Es un intento sistemático de eliminar un grupo étnico o religioso particular de un lugar específico, mediante el uso de la violencia, el temor, el asesinato, la tortura. Esto lamentablemente ha ocurrido a lo largo de la historia y en pleno siglo XXI sigue ocurriendo. Otro hecho también que actualmente sigue ocurriendo son las esterilizaciones forzadas a personas con capacidades intelectuales diferentes, a delincuentes, a personas de muy bajos recursos, a personas con enfermedades mentales. Fue tristemente famosa lo que ocurrió en Perú con la presidencia de Alberto Fujimori, donde entre el año 1996 y el año 2000 se esterilizó de manera forzada se calcula 200.000 mujeres aborígenes peruanas. Tremendo. Voy ahora a compartir la postura de Thomas Robert Malthus, un economista. Él afirma que las fuentes de comida crecen a menor ritmo que la población, y esto a lo largo generará una crisis alimentaria. Y entonces habría una feroz competencia por los recursos, y eso va a provocar guerras, hambrunas y epidemias. Pero ahora bien, esto en realidad va a causar una reducción de la población y de esa manera se equilibraría la balanza. ¿Qué hace Malthus? Propone dejar de ofrecer asistencia social a los más pobres, porque él dice que los pobres se multiplican movidos por el instinto de reproducción, aún en condiciones de miseria. Y esto era una irresponsabilidad. Una frase famosísima de él: un hombre que nace en un mundo ya ocupado, si sus padres no pueden alimentarlo y si la sociedad no necesita su trabajo, no tiene ningún derecho a reclamar ni la más pequeña porción de alimento. De hecho, ese hombre sobra. La naturaleza le ordena irse a morir y no tarda mucho en cumplir su amenaza. Tremendo Malthus. Vamos con algunas críticas al darwinismo social. Justificó el dominio de un pueblo sobre otro y la desaparición de los pueblos más débiles o considerados menos aptos. De este modo el imperialismo, los británicos, franceses y demás, hallaba un sustento ideológico científico o pseudo-científico. Los representantes del darwinismo social afirmaban que los que estaban arriba en la escala socioeconómica eran los más adaptados y estaban en contra de las leyes de la evolución obstaculizar su progreso económico. Los más fuertes debían imponerse en la lucha por la supervivencia a fin de evitar que la sociedad se degenere. La guerra jugaba un factor de eliminación de los más. El racismo, que era anterior a la teoría de Darwin, tuvo con el darwinismo social un fundamento pseudo-científico, al igual que la xenofobia. Justificó una situación social negativa, explotación, colonialismo, racismo, desigualdad por parte de los grupos sociales dominantes. El darwinismo social obviamente sostiene que una sociedad donde se van a conservar los individuos más aptos, a la larga sería una mejor sociedad. Y también el darwinismo favorece la desaparición de los individuos que son considerados, es muy duro esto, pero los considera inútiles, porque sobreviven a costa de los mejor adaptados. Dice que si no estuvieran, sería mejor para todos. Me interesaría muchísimo escuchar sus opiniones sobre este tema.
Muchísimas gracias y espero sus comentarios.